Mientras decía esto, los estudiantes voltearon sus ojos para mirar la quinta página del material. Aparentemente, las reglas pertenecientes a los grupos del campamento estaban escritas ahí. Al establecer un grupo, habrá un límite mínimo y uno máximo respecto al número de personas que puede haber en él. Este número será calculado tanto por la división entre hombres y mujeres, así como en base a los años escolares. Por ejemplo, si hay 60 chicos del mismo año escolar, entonces 8 a 13. Si hay 70 chicos del mismo año escolar, entonces 9 a 14. Si hay 80 chicos del mismo año escolar, entonces de 10 a 15. Esos serían los límites para un grupo. Sin embargo, si el número está por debajo de 60, por favor consulte la sección especial. Esas eran las reglas escritas ahí. Si no hay diferencia en la proporción de varones y mujeres a través de los años escolares, entonces, en teoría, una clase debería de tener 40 alumnos. Y si la proporción de varones y mujeres es de 5 a 5, entonces el número total de hombres para primer año sería de 80. 10 a 15 personas formarían un grupo y en total se conformarían 6 grupos. El hecho de que se hayan referido al número total de estudiantes significaba que, dependiendo del número de expulsiones para el año escolar completo, la cantidad de personas requeridas también cambiaría. Creo que ya son conscientes de ello, pero el hecho de que la división en 6 grupos sea basado en el género significa que tendrán estudiantes de otras clases mezclados con ustedes al formar dichos grupos. Además, mientras dure la escuela al aire libre, tendrán que superar el examen especial con ese grupo. Eso significa que sus destinos estarán ligados el uno con el otro. Es irrazonable que nos pidan formar grupos con personas de otras clases. ¿No son ellos el enemigo? Quizás sin poder mantenerse callado por más tiempo, Ikki murmuró eso de manera que Chabashira Sensei no pudiese escuchar, pero tal vez había dado con una buena idea, porque habló como si una bombilla se hubiese encendido sobre su cabeza. Pero si es así, entonces no tenemos que preocuparnos por ello, ¿cierto? Podemos simplemente dividirnos a nosotros mismos, la clase C, en 2 grupos y estaría solucionado. ¿Eso es lo que significa, no Ayanakouji? Me preguntó Ikki en voz alta. Ciertamente, es posible ir con el límite mínimo de 10 para formar 2 grupos en la clase C, y el problema estaría solucionado. Sin embargo, la idea de Ikki desafortunadamente no podría ser llevada a cabo. Suena bien, pero las cosas no serán tan simples. Las reglas no permiten que un grupo sea formado por una única clase. Mientras el número de personas en el grupo cumpla con la cuota, no importa con qué clase haga equipo, pero al final se requiere que haya 2 o más clases juntas. La declaración de Chabashira Sensei parecía estar propiamente escrita bajo la idea de dividir a la gente. Como prerequisito, cada grupo debe tener estudiantes de al menos 2 o más clases. ¿Quieres decir que estamos obligados a trabajar con el enemigo? Más que una pregunta, fue una línea de palabras que inesperadamente se escaparon de Ikki. Chabashira Sensei, luciendo un poco exasperada, respondió: eso es lo que significa. Obviamente, no es imposible intentar formar un grupo con tantos estudiantes de su clase como sea posible. Mientras haya un solo estudiante de otra clase, lo habrán formado después de todo. En resumen, hacer 2 grupos apuntando al límite mínimo de 10 personas, y de esos, 9 podrían ser de la clase C. Si se hiciera de esta forma, podríamos formar un grupo que sea mayormente de la clase C. Sin embargo, dudo que un grupo como ese sea reconocido por toda la escuela cuando la discusión se lleve a cabo. No muchos estudiantes se unirían a un grupo que está mayoritariamente conformado por otra clase. Además, ¿tener más personas será mejor? ¿O tener menos cambiará en algo o no? Si este es un examen donde las ventajas y desventajas pueden darse basadas en la diferencia entre el número de personas en cada grupo, tener un grupo con pocos integrantes podría ser arriesgado. Pero ya que las condiciones del examen aún no son muy claras, es imposible juzgar los méritos y deméritos respecto al número de personas. Ya sea fortuna o desgracia, dependerá de la esencia del examen. ¿Es mejor para un grupo tener muchas personas o tener pocas? Eso tendrá un impacto significativo en el resultado que voy a explicar ahora. Diciendo eso, Chabashira Sensei rió ligeramente. Era fácil de descubrir cómo los pensamientos de todos fueron dirigidos en la misma dirección. ¿Podría por favor continuar con la explicación de las reglas? Tengo curiosidad por el resultado, pero primero me gustaría saber qué clase de cosas estaremos haciendo como grupo, dijo Hirata, que se encontraba inquieto, apresurando a Chabashira Sensei a continuar. Es correcto. Si respondo cada una de las preguntas de Ikki, no progresaremos en absoluto. Ikki rascó su cabeza con una expresión de disculpa. Los grupos serán algo similar a clases temporales, únicamente formadas por esta escuela al aire libre. Sin embargo, aunque solo sea algo temporal, los contenidos serán intensos. Los miembros de cada grupo tomarán lecciones juntos, cocinarán y lavarán juntos, e incluso se bañarán e irán a dormir juntos. Experimentarán todo tipo de vida diaria juntos. Al saber que estarían tomando baños y yendo a dormir juntos,
Tanto chicos como chicas gritaron del mismo modo. No siento que pueda vivir junto a la gente de otras clases. Puedo entender por qué Iki murmuraba de esa manera. Cooperamos con otras clases durante el festival deportivo, pero eso fue algo temporal. Difícilmente podrías decir que fuimos como carne y uña. Por cierto, luego de esto vamos a participar en un examen que cruzaría los límites entre cada clase. Dependiendo de las circunstancias, podrías tener que formar un grupo que tuviese las 4 clases en él. Dependerá del exhaustivo examen que tomará lugar en el último día del viaje escolar el decidir cómo será el resultado del examen especial. Una idea aproximada de los contenidos del examen está escrita en la página 7. Vayan a ella. Nos dijo que lo hiciéramos e inevitablemente todos lo corroboramos simultáneamente. Moralidad, disciplina mental, orden, individualidad. Temas que nunca habríamos aprendido en una escuela ordinaria estaban alineados ahí. En otras palabras, debería ver este examen como algo diferente de materias como inglés y matemáticas, que caen dentro de la categoría de las habilidades académicas. Lo problemático es que en un examen como este no hay una respuesta clara. Había información de cada tema en el material que se nos entregó, pero todo era abstracto. No había nada acerca de cómo exactamente en detalle se rendiría el examen. Además, viendo el horario de muestra, después de que nos despertáramos, trabajaríamos en nuestros deberes matutinos. Luego nos reuniríamos en el dojo para hacer el zazen, y entonces iríamos a trabajar, por ejemplo, la limpieza. Entonces desayunaríamos. Más tarde estudiaríamos varias cosas en un salón de clase. Después almorzaríamos, recibiríamos nuestras tareas para la tarde, y una vez más practicaríamos zazen. Entonces tendríamos la cena y un baño antes de ir a dormir. Es un estilo de vida completamente distinto al que hemos vivido hasta ahora. Por cierto, a diferencia de nuestros usuales días libres, había lecciones que serían dadas incluso los sábados por la mañana. Parecía que solo seríamos capaces de descansar el domingo. Más detalles sobre sus horarios serán anunciados al llegar a la escuela. Qué tipo de examen especial se llevará a cabo y en qué orden será el último día es algo que no puedo decirles en este momento. Significa que tendríamos que improvisar mientras durase el examen. Puede que la materia que enlistaron como zazen sea también parte del examen. Sería mejor asumir que pequeñas cosas como la postura y actitud influirían en el examen. Aparte de eso, palabras como discurso y producción son también señales inquietantes. La decisión acerca de sus grupos es de gran importancia. Los 6 grupos deben ser unidos y ser capaces de sobrellevar la semana del campamento. Sin importar la razón, no está permitido salir del grupo a medio camino ni cambiar a sus miembros. Si un estudiante es forzado a retirarse debido a una enfermedad o lesión, entonces el grupo deberá lidiar con ello, asumiendo que ese estudiante existe. En otras palabras, si hay discordia entre nosotros y nos enemistamos los unos con los otros, no seremos capaces de seguir adelante. Está comenzando a parecer cada vez más que, además de formar nuestros grupos, tendremos que eliminar a las otras clases. Las lecciones a gran escala empezarán en la mañana del viernes, es decir mañana y hasta el miércoles de la próxima semana. Además, el octavo día, que sería jueves, todos los años escolares rendirán el examen simultáneamente y seremos calificados. Después de que todos los de primer año hayan establecido sus grupos, tendrán que reunirse con los de segundo y tercero, que también habrán terminado de formar sus grupos. En resumen, se formarán 6 grupos de alrededor de 30 a 45 estudiantes, compuesto desde el primer año hasta el tercer año. La situación ya es por sí caótica al tener que formar grupos entre los pocos de primer año, pero además de eso, también los otros años también se unirán a la mezcla. Tan pronto como este hecho fue transmitido, una extraña atmósfera envolvió el interior del autobús. Si tuviera que ponerlo simple, los grupos que estarán formando con los de su año serán los grupos pequeños, mientras que los demás años serán los grupos grandes. Todos y cada uno de los grupos que formemos en nuestro año escolar serán grupos pequeños. Los grupos pequeños se reunirán con pequeños grupos de segundo año y tercer año, y eventualmente terminaremos como 6 grupos grandes. Ahora, yendo a lo importante, el resultado. Este dependerá del puntaje promedio de los resultados del examen de cada miembro de los 6 grupos grandes, lo que significa que los talentos de otros años escolares también jugarán un rol importante. Básicamente, un puntaje promedio será calculado de las 40 personas que formen un grupo grande. Lo que me preocupa es la diferencia en el número de personas. Si es un puntaje promedio de lo que estamos hablando, a pesar de que debería ser difícil que haya una desigualdad, dependiendo de cómo los grupos pequeños se integren, podría haber una considerable diferencia en el número de personas una vez que formemos los grupos grandes. Lo crucial aquí es cómo formar un grupo grande. Si esto fuera un examen donde simplemente tendremos que competir en términos de habilidad académica, entonces es obvio que el grupo más grande, donde todos los estudiantes talentosos se reúnan, ganará. Por el contrario, los estudiantes juzgados como no talentosos serán inevitablemente echados a los mejores grupos y tendrán que conformar grupos de baja escala.
Además, no es como si fuese seguro ganar en este examen simplemente reuniendo estudiantes talentosos. Han comprendido la idea general hasta cierto punto, ¿no? Ahora, para terminar, estaré explicando lo más importante. Eso sería, por así decirlo, el resultado de este examen. Así que básicamente es lo que estaremos ganando y lo que estaremos perdiendo, ¿eh? Una vez más, la razón por la que somos divididos en grupos y no en clases debería estar oculta en la siguiente información. Para los grupos grandes, cuyo puntaje promedio los ponga en el primer lugar y tercer lugar, todos los estudiantes recibirán puntos privados así como puntos de clase. Para los grupos grandes que están del cuarto hasta el último lugar, digamos que recibirán un demérito. Los detalles respectivos al resultado también estaban, por supuesto, escritos en el material que se nos entregó. Recompensas básicas. Primer lugar, 10.000 puntos privados, 3 puntos de clase. Segundo lugar, 5.000 puntos privados, 1 punto de clase. Tercer lugar, 3.000 puntos privados. Las recompensas anteriormente mencionadas serán distribuidas a cada estudiante. Si de un grupo pequeño de 10, 9 resultan ser de la misma clase, estarían ganando 27 puntos de clase si ocuparan el primer lugar. Por supuesto, solo estaba describiendo un escenario ideal, pero lo mejor sería que pudiéramos reunir estudiantes de la misma clase con las mejores habilidades y conseguir el primer puesto. Sin embargo, entre más personas tengamos, mayor será el daño que tendríamos en caso de perder. Además, si el número de personas incrementase, será más difícil controlar el grupo. Por cierto, los factores menores que conciernen a las pérdidas son mayores a los que conciernen a las ganancias. Estos serían: cuarto lugar, 5.000 puntos privados. Quinto lugar, 10.000 puntos privados menos 3 puntos de clase. Sexto lugar, 20.000 puntos privados menos 5 puntos de clase. Los puntos anteriormente mencionados serán reducidos de cada estudiante. Los puntos privados y los puntos de clase no caerán más allá de 0, pero se acumularán como déficit y serán descontados cuando recibamos recompensas en futuros exámenes. Podría decirse que este es un elemento que no había estado presente hasta ahora. La razón por la que uno podría sentir que las recompensas para el primer, segundo y tercer lugar eran algo escasas es porque hay un gran truco detrás de ellas. En la sección de las recompensas había algo escrito por debajo. Yabashiro Sensei fue directa y lo leyó. Está preparado de manera que, dependiendo de cuántos alumnos de una clase en particular haya en un grupo pequeño, la recompensa pueda ser duplicada. Además de eso, entre más personas conformen un grupo pequeño, la recompensa podría ser amplificada incluso más. Estas son las reglas que aplican desde el primer puesto hasta el tercer lugar, pero no serán aplicadas en la reducción del cuarto o menor lugar, así que relájense. Si dos clases hacen un grupo pequeño, entonces los lugares entre el primer y tercer puesto serán recompensados como anteriormente se mencionó, pero si es conformado por 3 clases, entonces esos puntos se duplicarán, y si se conforma de 4 clases, entonces será triplicado. Además, ya que la amplificación parece cambiar dependiendo de la cantidad de personas, entonces 10 de ellas causarían que se multiplique por 1, por lo que 15 personas harían que se multiplique por al menos 1.5. Esto podría ser una excepción. Pero si un grupo es formado por 9 personas, entonces sería multiplicado por 0.9 en ese caso. La recompensa más grande por conseguir el primer lugar sería el triple si estudiantes de las 4 clases están presentes. Además, para un grupo con el máximo número de 15 integrantes, será multiplicado por 1.5, redondeado al valor entero más cercano, y cada persona recibiría 45.000 puntos privados, así como 14 puntos de clase. Así que, básicamente, esto cubre las partes buenas del examen, pero también existe una parte problemática pero interesante. Sin embargo, podrías decir que lo verdaderamente importante viene a continuación. Además, el grupo grande que obtenga el último lugar será sancionado con una penalización masiva. ¿Penalización? ¿Acaso es? Exacto, la expulsión. La penalización, que en sí ya era una sorpresa, fue revelada. Aún así, no es como si fuéramos a expulsar a todos en el grupo que quede último, porque si lo hiciéramos, tendríamos que expulsar a aproximadamente 40 estudiantes. El criterio por el cual se llevará a cabo la expulsión recaerá únicamente a los grupos pequeños cuya puntuación promedio esté por debajo del límite establecido por la escuela. Esto es algo problemático. El ranking general será calculado a partir de la puntuación promedio de los grupos grandes, pero cuando conlleva una expulsión, es la puntuación promedio de los grupos pequeños lo que importa. Si un grupo pequeño llega a caer por debajo del límite, su líder será expulsado. Exactamente cómo es elegido el líder, ustedes lo discutirán entre los miembros del grupo y elegirán uno, así de simple. ¿Qué demonios? ¿Quién querría ser el líder cuando hay una expulsión de por medio? Me pregunto cuántos estudiantes serían voluntarios. También hay un lado positivo. Los estudiantes que sean compañeros de clase del líder recibirán el doble de la recompensa. ¿Doble, dices?
murmuró con asombro Horikita, quien había permanecido en silencio hasta ahora. Así es, la mayor recompensa para este examen será consolidando 12 estudiantes de la clase C en un grupo, y los 3 restantes serían tomados de la clase A, B y D respectivamente. Además de eso, si el líder resulta ser alguien de la clase C y se las arreglan para conseguir el primer lugar, entonces, ¿qué pasaría? Yamauchi, incapaz de ejecutar el cálculo, frotó su nariz emocionadamente. 1.08 millones de puntos privados y 336 puntos de clase, es lo que saldrían ganando. ¿336? Si consiguiéramos eso en un movimiento, nuestra clase cambiaría significativamente. Depende del puntaje que los otros grupos obtengan, pero no es imposible ascender a la clase A en este examen. Mientras más riesgos tomes, mayor la recompensa. Además, las probabilidades de conseguir el premio mayor no son para nada bajas. Después de que el grupo pequeño haya sido establecido, deberán discutir entre ustedes y decidir quién será el líder antes del descanso del próximo día. Si por alguna razón no pueden decidir quién será su líder, entonces su grupo será inmediatamente descalificado. En otras palabras, todos ustedes serán expulsados. Por supuesto, no ha habido un grupo en el pasado lo suficientemente tonto como para ser incapaz de elegir un líder. Entonces la escuela no será la que estará decidiendo. Es algo que los estudiantes tendrán que decidir por sí mismos. Naturalmente, terminaríamos discutiendo mientras intentamos elegir a un líder. Sin embargo, si al final sigue sin haber candidatos, entonces no tendremos más opción que decidirlo por sorteo o con un juego de piedra, papel o tijeras. Es inevitable considerando que todos saben que podrían ser expulsados. En una situación donde ya es difícil trabajar juntos, hay una alta posibilidad de que la unidad del grupo sea dudosa. Además, si el líder es expulsado, podrá escoger a otro miembro del grupo para que tome la responsabilidad junto con él, y sean ambos expulsados. Podrías decir que es algo como hundirlo contigo. ¿Ah? ¿Qué pasa con eso? Es ridículo. Significa que seleccionando a alguien aleatoriamente como líder, ¿podríamos vencer a los líderes de las otras clases de esa manera? Dudo que algo así pueda suceder tan fácilmente. Si vamos a elegir un líder, entonces naturalmente deberíamos seleccionarlo y protegerlo hasta cierto punto. Un estudiante que es claramente desechable no será simplemente puesto como líder. Si tal acto fuese permitido, entonces sería culpa del grupo. En primer lugar, no hay estudiantes dispuestos a sacrificarse por el bien de sus compañeros solo para arrastrar al líder de otra clase con ellos. Sería una historia distinta si ese estudiante resultara estar atado a la clase D y que ya albergue el pensamiento de renunciar a la escuela. Pero información sobre ese tipo de estudiantes ya se había difundido de todas formas. Relájense, no es como si cualquiera pudiese simplemente tomar esa responsabilidad. Solo los estudiantes que contribuyeron a que el grupo cayera por debajo del límite y sean juzgados por la escuela serán responsables de ello, a menos que hagan cosas como fallar deliberadamente el examen o sabotearlo, entonces no debería haber problema. Ciertamente, si ese es el caso, podrías decir que tanto el líder como los miembros del grupo están protegidos. Sin embargo, para este examen, uno no puede evitar el dudar sobre cómo debería ser el líder. Las cosas son diferentes comparadas con anteriores exámenes especiales. Ok, amantes del anime, eso es todo por el video de hoy. Si te gustó el video, regálame tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas estar al pendiente de las próximas entregas y que yo pueda saber que te interesa que siga narrando esta maravillosa historia. Comenta y comparte para que el canal pueda crecer y de esta forma alcanzar a más personas que disfruten de ese tipo de contenido al igual que tú y yo. Bueno, sin nada más que decir por el momento, me despido y hasta la próxima.